bueno que ya nos saludamos unos a otros, nos sonreímos, poder estar en la casa del Señor, danzando y alabando al Señor, adorándolo, porque estamos esperando su regreso, pero mientras tanto Dios nos permite congregarnos y estar viviendo en familia, ¿verdad? Pues les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, también a los que nos están viendo por internet, y que Dios nos permite usar estas plataformas digitales para transmitir. Sean todos ustedes bienvenidos a Ministerios Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. Y bueno, pues si tú estás en casa, también te pido que pues dejes lo que estás haciendo y nos incorporemos aquí, nos ponemos de pie los que estamos acá, para poder poner este tiempo en manos de nuestro Dios, porque el tiempo avanza. Si nos ponemos de pie para orar, por favor. Entonces vamos a poner esto en manos de nuestro Dios. Padre, es un privilegio poderte llamar Padre y que podamos ser parte de tu familia, y que aquí como hijos tuyos venimos a buscar de ti. Te suplico en esta tarde, Señor, que al abrir mi boca tú la llenes con tu poder y vaya acompañada de toda clase de signos, señales, milagros, sanidades, milagros portentosos, Señor, y que al escuchar tu palabra, esta palabra caiga en corazones buenos y rectos y que pueda dar fruto al 100 por uno, para que cuando venga el Señor Jesucristo a buscarnos, halle fruto en su amada. Y Padre, te pedimos también y te damos muchas gracias por nuestra cobertura, Señor, de nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, que nos ha dado la cobertura apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor, para equipar a tu iglesia, Señor, para preparar a tu novia. Muchas gracias, Padre, y te damos las gracias por su vida, por su familia, y te pedimos lo sigas ungiendo y lo sigas protegiendo de todo mal. Y Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesús. Disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén y amén. Pues el Señor puso en mi corazón este tema, como lo que acabamos de cantar, ¿verdad? Que estamos alistándonos para cuando Él llegue. Es un evento que lo deseamos y que ha también causado controversias en la misma Iglesia de Cristo, porque pues no todos están esperando el arrebatamiento, pero de que es un hecho, es un hecho. A lo largo de toda la Biblia se va viendo todo esto, y pues le doy muchas gracias también al Señor por la vida del apóstol Sergio Enríquez, como bien orábamos, y por el apoyo en la cobertura ministerial. Pues Él nos da las espigas, nos da las semillas para que nosotros los pastores la podamos desarrollar y poder andar en la misma visión, ¿verdad? Puestos de acuerdo y preparar a la novia de Cristo, que son ustedes, que somos todos nosotros, y no nada más nosotros, sino todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Jesucristo y tiene a Jesús como su Señor y Salvador forma parte de la iglesia. Así es que pues le damos muchas gracias al Señor. Y preparando todo este tema, el Señor puso en mi corazón esto. Yo le pedía, le suplicaba que me dijera qué tema. No es el tema que quiere la pastora, sino el que quiere el Señor. Y me mostraba en visión este tema, ¿no? El regreso de Él, de que debemos de estar preparados, porque en cualquier momento se va la iglesia. Entonces, el título que le puse aquí es El regreso de Cristo.
Es un tema muy grande y lo hemos ido viendo constantemente a lo largo de muchos domingos, a lo largo de la doctrina bíblica y con todo el tiempo lo estamos mencionando, porque es un evento que estamos esperando. Que hay muchos que dicen que está tardando, sí, pero aunque la visión parezca que tarda, va a cumplirse. Así es que lo que sí tenemos es que estar preparados, sea que seamos levantados por la vía aérea, en las nubes con Cristo, o sea que nos llame por la vía subterránea, pero también nos vamos con Él, porque yo me voy con Él, tú también. Amén, amén. Entonces, vamos a comenzar aquí con este tema, es el regreso de Cristo. Y como si puedes abrir tu Biblia, por favor, aquí en Mateo 24:37. Y dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé, que son estos de los que estamos viviendo. Y la maldad en el último tiempo. Cuando una novia se va a casar, se va ataviando, va preparando su vestimenta. Entonces, y nosotros como novia de Cristo, como la esposa de Cristo, tenemos que vestirnos de lino fino, sin mancha ni arruga, y por eso nos estamos preparando para el regreso del amado. Y la novia amada la novia amada de Jesucristo, nunca había vivido en la iglesia contemporánea, como estamos viendo, estos eventos, el incremento de la violencia, como hablamos hace 2 o 3 domingos de la crueldad, la crueldad también con los animales, con las personas, el comportamiento inmoral, desvergonzado y rebelde contra Dios, que está ahí, que lo habló el apóstol Pablo a Timoteo, ¿no? Y los hombres en el último tiempo. Habla ahí en 2 de Timoteo 3, me parece que dice ahí en 2 de Timoteo, vamos a verlo ahí, que los hombres en los últimos tiempos serían conocidos. La impiedad de los últimos tiempos. Y le dijo a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrían tiempos difíciles. Debemos saber esto y no ignorarlo. Y dice: porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, fantasiosos, soberbios. Son 18 cosas que vienen ahí. Y dice: blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea que no darían gracias por nada, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amar a Dios, en lugar de ser, en vez de amadores de Dios. Entonces, esto es lo que estamos viendo aquí, porque lo que trae como consecuencia es un aumento en la perversión sexual, en la inmoralidad, el adulterio, la pornografía, el uso de la música impía y espectáculos lascivos, que nos recuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo aquí en Mateo 37, que dice: porque como en los días de Noé, así será la venida. Esta palabra, la venida es la palabra parusía, no es la epifanía, no es la segunda venida, es la parusía del Hijo del Hombre. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, esta es otra traducción, la nueva traducción viviente, esta que les acabo de leer en la Biblia de las Américas. Y aquí, ¿qué dice? En Mateo 24:37 de la nueva traducción viviente, dice: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Entonces, continuamos aquí. Continúa el Señor Jesús diciendo en Mateo 24:38, ya todos lo tienen, ¿eh? Dice: pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca.
y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida. Nuevamente está la palabra venida, que es la parusía del Hijo del Hombre. Esto, cuando habla de la parusía, aquí está el numeral, es la palabra griega 3952, que es parusía. Y esto es muy importante resaltarlo porque no habla de la segunda venida, como les decía, de la Epifanía, sino en la Epifanía se recuerdan que es cuando primero está arrebatada la iglesia, vienen los 7 años de gran tribulación, gran tribulación, y los que nos fuimos, los que fuimos hallados, llamados, escogidos y fieles, pero los que alcanzamos ya la estatura de fieles son los que nos vamos a ir en la parusía a celebrar las bodas del Cordero durante 7 años. 2 eventos simultáneos. Arriba las bodas del Cordero, abajo la gran tribulación. Y los que vamos a regresar al final de la semana 70 de Daniel, que es el pueblo que fue el trato del pueblo judío, el Señor va a regresar. Y va a regresar con sus fieles, con los escogidos y fieles. Y eso es lo que hoy vamos a ver, que debemos de alcanzar esa estatura permaneciendo fieles al Señor. Entonces, y ahorita estamos viviendo este tiempo, será como en los días de Noé, porque la iglesia debe de estar alerta, como nos lo enseña en el Evangelio de Marcos. Y como les decía, nosotros como pastores tenemos que estar alertando a la iglesia, porque a nosotros nos van a pedir cuenta de la grey que el Señor nos ha pedido que pastoreemos. Y si no ponemos en alerta a la iglesia, esto se nos demandará. Entonces, por eso la iglesia estamos aquí predicando esto. Entonces, por lo que la iglesia debe de estar alerta, como nos lo enseña en el Evangelio de Marcos. Aquí en la iglesia de Cristo es llamada a anunciar lo que viene. Y tú también debes estar llamada, o sea, esto viene en cascada y cae, ¿no? La unción viene sobre la cabeza, cae sobre las barbas, las vestiduras y hasta el borde de las vestiduras. Todos tenemos, la iglesia tenemos que estar hablando. Sabemos que es un tema controversial, porque hay muchos hay muchos puntos de vista dentro de la misma iglesia, pero la iglesia de Cristo es anunciar lo que viene y no lo podemos ignorar. Aquí en el Evangelio de Marcos 13:33 dice, miren, estén alertas y oren. ¿Cómo dice? ¿Lo podemos leer todos? Miren, estén alertas y oren, pues no saben cuándo será el tiempo. Porque es como un hombre que emprendió un viaje y dejando su casa, dio autoridad a sus siervos, a cada quien su trabajo, y ordenó al portero que estuviera alerta. Pues, ¿cómo? A ver, ¿estamos todos despiertos? Tomemos un poquito de agua para despertar, yo no los oigo. ¿Cómo debemos de estar? Alertas. ¿Y con más? Y orando, ¿verdad? Despiertos, alertas y orando. Dice, porque es como un hombre que emprendió un viaje. Aquí en el Marcos 13:35 dice, pues, alerta. A ver, fuerte. Alerta. Yo creo que sí faltó el cafecito de antes, ¿eh? A ver, ¿cómo dice que estemos? Alerta. Ahora ya vamos mejorando. Porque ustedes ignoran cuándo vendrá el Señor de la casa. ¿Cuánto dice ahí? Vamos a ver. Si por la tarde, lo podemos leer todos juntos. Si por la tarde, o a medianoche, o al canto del gallo en la madrugada. No sea que venga, ¿cómo? En un de repente, que venga de repente y nos halle durmiendo. Allá bien distraídos en las cosas del mundo, celebrando fiestas paganas, como lo acabamos de ver, todo lo del Halloween, todas son fiestas diabólicas que no debemos de estar practicando.
¿verdad que ya no? No. Y nos haya durmiendo, como dice aquí en Marcos 13, y otras cosas, ¿verdad? ¿Qué tal en otras cosas mundanas? No nada más en esos, en todo lo que acabamos de leer también. Y lo que a ustedes digo, a todos los digo, ¿qué digo? Estén alertas, así tenemos que estar, alertas, ¿verdad que no hay nadie dormido ahorita? ¿Cómo debemos de estar? Alerta. ¿Por qué? Alístate, que pronto viene el rey, por eso. Porque estamos esperando al rey. Estamos esperando al rey, ¿sí o no? Amén. ¡Qué ánimo! Amén, amén. Sí, es que lo tenemos que desear. Por eso ahorita vamos a ver que necesitamos tanto al Espíritu Santo para hacerlo. Entonces, las vigilias que nos hablan aquí de la noche, ¿qué representa estas vigilias? Vamos a ver qué representa. Representa la hora de la prueba. Por eso, esta es una exhortación para que los que amamos, ¿cuántos amamos la venida del Señor? Yo sé que hay unos que dicen, no, pastora, todavía no, un poquito más, mis hijos, mire, me voy a casar, mire, ahorita me está yendo re bien en el negocio, mis hijos están chiquitos, un momento más, Señor. Pues yo les digo que lo que viene sobre la tierra es algo como nunca ha venido, como nunca. Y por eso tiene que estar la iglesia alerta, porque el trato que viene sobre la tierra, sobre los que no han recibido a Cristo y sobre el pueblo de Israel, no es para la iglesia. Así como el infierno no fue hecho para los hombres, sino para los ángeles caídos. Pero el que no esté listo, también se va a quedar. ¿Recuerdan los 144,000? Los que se quedaron y eran escogidos, y a ellos ya no los marcaron con la marca de la bestia porque ya tienen el sello del Espíritu Santo, pero se quedaron. Pero verá que nos queremos ir. Amén, amén. Ese amén de que alegría da. ¿Cómo? ¿Nos queremos ir? Amén. Amén. Entonces debemos de estar alertas porque ignoramos pero estamos amando la venida del Señor. Estemos preparados, velando todos los días para ser hallados fieles. O sea, de lunes a domingo, todos los días del año. Ahora sí, 24/7, 365 días, tenemos que estar alertas, estar vigilantes para no descuidar ¿qué? Nuestra comunión con el Señor, para estar atentos a los peligros, para no adormecernos y no distraernos de la esperanza de su retorno. Es un tiempo de prepararnos, es un tiempo de preparación. Entonces, por eso aquí dice, es un tiempo de estar alertas. ¿Cómo debemos de estar? Alertas. Muy bien. Aquí, entonces, aquí como lo dice, debemos de tener esta comunión con el Señor para estar atentos y ser hallados fieles, como les digo, porque muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿qué creen? Más pocos los fieles. Si lo viéramos en el tabernáculo de Moisés, así como en la etapa de involución, en el atrio son los llamados, los más, son muchos los llamados, ¿verdad? Pocos los escogidos del lugar santo, y menos los fieles hasta el lugar santísimo. Entonces debemos de estar preparados para ser levantados. Yo lo creo con todo mi corazón, y por eso, como dice ahí en el Evangelio de Lucas, también dice, ¿qué dice? Velar y orar para ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra y estar de pie delante del Hijo de Dios para siempre, ¿verdad? Y orar por nuestros familiares, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, por nuestros amigos y también por nuestros enemigos, porque el tiempo que se acerca es peligroso y debemos de orar
para ser tenidos por ti. De escapar, no hay otra forma, vamos así, cada día va empeorando el mundo, pero para nosotros, como dice ahí en Malaquías 4, miren, para que tengamos la esperanza. ¿Se recuerdan a qué hora empecé? Como la una. Como dice aquí en el libro de Malaquías, porque para el mundo sí se va a poner muy difícil, pero no para el pueblo de Dios, así como tenemos una sombra de lo de Éxodo, ¿verdad? Cuando las 10 plagas sobre Gosén, a ellos no les tocó las plagas, pero sí a Egipto. Entonces, como vemos acá en Malaquías 4, si alguien lo tiene ahí en Malaquías 4, me parece que es 4.1, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4.1. Sí. Como dices que no tengo el otro micrófono. Es 4.1, perdón, 4.1. Dice, bueno, no lo voy a proyectar porque es presentación, pero dice, el gran día del Señor. Y dice, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos. O sea, es Jehová de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama. Pero no para la iglesia. El siguiente versículo es lo que dice, el 2. Dice, más para vosotros, para nosotros, la iglesia, más para vosotros que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Para nosotros es la salida. Así es que permanezcamos bien y vamos a continuar aquí con lo que se prepara de este tiempo, porque es tiempo de estar preparados. ¿Cómo poder ser hallados fieles? ¿Cómo poder ser hallados fieles? Ahí, permaneciendo en el primer amor. Si se recuerdan en Apocalipsis, ¿qué le dice el Señor a la iglesia de Efeso? Dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquí es, para irnos así, aquí nadie juzga, nadie condena, nadie critica, sino uno mismo. El ser expuesto a la palabra es el ser expuesto a un espejo. Y si hay algo que nos redarguye al Espíritu Santo, arrepentirnos. Por eso aquí lo que vemos dice, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Este es el mensaje y sigue siendo el mensaje. Arrepentíos y convertíos, ¿verdad? Es lo que predicaba Juan el Bautista y es lo que predicaba el Señor Jesús. Por eso aquí dice, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, y vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Por lo que debemos permanecer amando al Señor. Cuando el apóstol Pablo perseguía a la iglesia, él era un hombre muy religioso, celoso de su religión, y odiaba a la iglesia, hasta que un día, ahí en Hechos, de los apóstoles narra el encuentro que tuvo con Cristo. Él, al ver al Señor, o sea, que le dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, ¿quién eres? Dice, pero ya ahí tuvo su encuentro con Cristo. Y a partir de ese momento, Pablo fue apartado para el Señor Jesús. Nunca más volvió atrás. Y a partir de este encuentro, Pablo decía que ese amor que tenía por Cristo, él quería conocer el poder de la resurrección de Jesucristo. Y este amor que él sentía por el Señor era lo que le permanecía para seguir continuando con la obra. Porque vaya que pasó dificultades Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, pero ese amor era lo que lo continuaba a seguir en el servicio del Señor. Por lo que es muy importante haber tenido un encuentro personal con Cristo
y tener la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estas son pasajeras, pero estas son eternas. Y aquí muchas veces se le da más importancia a las pasajeras. No puedo hoy asistir, no me puedo comprometer con Cristo. Déjeme ver mi agenda. Le digo qué tiempito tengo libre para que usted me diga, pastor, en qué puedo servirle en la iglesia. Tenemos que comprometernos con Cristo y dar nuestra vida. ¿Cómo dice el mandamiento? Amarás el primero y más grande mandamiento, dijo el Señor Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este debe de ser nuestro primer amor. Y ya después de que estamos bien en esto, en lo vertical, lo horizontal se dará mejor. Ella entiende el hombre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este amor es el que debemos de permanecer aquí. Este amor por el Señor Jesús, quien dejó su gloria un día para venirnos a salvar. Si Jesús no nos hubiera venido a salvar, tú y yo no tendríamos esperanza así de fácil. Iríamos a una condenación eterna. Entonces todo se lo debemos a Él, como lo acabamos de cantar. Todo se lo debo a Él. Y por eso aquí continúa y dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar, y no, si no te arrepientes. Por lo que debemos permanecer amando al Señor. ¿Cómo podremos mostrar que amamos al Señor? ¿Cómo podemos amar al Señor? Siendo obedientes. ¿Verdad que dijo el Señor? Que hay bendición en la obediencia. Para un padre es mejor que los hijos nos obedezcan. Para Dios es lo mismo que sus hijos le obedezcamos. Le podemos traer muchos regalos, pero si somos desobedientes y no le amamos, aquí como dice, siendo obedientes. Miren, esto lo encontramos en el Evangelio de Juan, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, lo podemos leer todos juntos, pues si se está durmiendo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que ama. ¿Obediencia o no obediencia? ¿Y obediencia a medias tintas? No es obediencia, ¿verdad? Otra vez. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y él, que me ama será amado por mi Padre. ¿qué tal? Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿No les parece glorioso? Pues démosle un aplauso al Señor Jesús para despertar, para despertar. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Respondió y le dijo, si alguno me ama, guardarás mi palabra. Para no ser engañados por la operación de error que hay sobre la tierra, ¿qué debemos de hacer? Que la palabra de Jesús haya cabida en nuestro corazón, pero si no la leemos, no la escudriñamos, no tenemos tiempo de oración, no tenemos tiempo de congregarnos. ¿Cómo? De ser discipulados. Ahorita vamos a ver más cosas. Y dice, y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. El Dios morando en tu corazón. ¿Cómo poder estar deprimidos? ¿Cómo decir? Cuando tú le abriste tu corazón a Jesús, Él vino y tomó el trono de tu corazón, ¿sí o no? Sí. Y el paso siguiente, ¿qué pasó? El Espíritu Santo vino a tu corazón, pero luego ni le hacemos caso. Él vino a morar a tu corazón y ahora, como dice aquí el Señor Jesús, si alguno me ama y guarda mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos y haremos morada con Él. O sea, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo haciendo morada en tu corazón. ¿Cómo ven? Entonces le damos gracias a Dios. Entonces, ¿cómo estás hoy? Ay, pasándola. ¿Verdad? Generación de cristal de cristianos. Tenemos
Oíste. Amén. ¿Se acuerdan? ¿Oidores? Luego. No. Eran oidores, discípulos, ¿verdad? Pero era, se me fue el orden, eran oidores, creyentes, Y hacedores. discípulos, ¿verdad? Y luego amigos. Tenemos que ir evolucionando. Oidores, creyentes, porque viene el oír la palabra, luego ser creyentes, luego ser discípulos y luego ser soldados. Es el rango más alto. Es el rango más alto, es ser soldados. Y díganme si ahorita que hay tantas guerras y ven los soldados, no dejan su fusil. ¿Y dónde dejamos nosotros la espada del Espíritu? Entonces hay que seguir, y no regañen. No estamos haciendo una exhortación, ¿verdad? Nada más de día y de noche hay que leer la palabra del Señor. Y miren, aquí cómo podemos ser hallados fieles. También la palabra de Dios nos dice, siendo bautizados en agua y con el Espíritu Santo. El que no naciera de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver, ni siquiera ver el reino de Dios. Primero, después de que ya fuimos, que tenemos el nuevo nacimiento, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo y en agua. ¿Qué ordenanzas dejó el Señor? ¿Qué ordenanzas dejó el Señor? La cena del Señor y el bautismo en agua. Eso, muy bien, gloria a Dios, amén. Eso. Entonces, y una vez que hemos recibido a Cristo, viene el bautismo en agua, ¿verdad? Entonces, el bautismo en agua es una de las ordenanzas que nos dejó el Señor Jesús, como bien aquí nos dijo Benjamín, el hermano Benjamín. En Mateo 28, 19 está la orden. Y pues, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paso, primero, el bautismo en agua es el primer paso a ser discípulos. Y aquí como dice, y debemos cumplirla para ser uno y tener parte con el Señor, como lo vimos en Romanos 6. Tanto lo hemos estado viendo también en los bautismos que acabamos de hacer. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero hay en Romanos 6 que dicen que morimos y al descender a las aguas estamos muriendo con Cristo, para que al salir de las aguas podamos andar en novedad de vida, como dice ahí en Romanos, se los parafraseé, pero vamos a ver que lo cambiamos. Aquí en Romanos 6:4, por favor, si alguien lo tiene en Romanos. En Romanos 6:4. Bueno, que todo lo de Romanos 6 habla del bautismo, pero hay en Romanos, es del Nuevo Testamento. Ya llegué a Romanos 6:4, que dice aquí, como lo vemos, 6:4. Porque somos sepultados, ¿es? Por tanto, como hemos sido sepultados, sí, allí hacemos sepultados al pasar a las aguas, ¿verdad? Somos sepultados con Él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó, sí léelo fuerte, pero fuerte porque no tengo otro micrófono. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. En novedad de vida. Cuando salimos de las aguas, poder experimentar ese poder de la resurrección para andar en novedad de vida. Entonces aquí, lo tenía aquí escrito. Por tanto, hemos sido sepultados con Él, ahí está, por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y se recuerda que hay otros bautizos. Aquí vamos a ver el bautismo con el Espíritu Santo. Este es tan importante que no podemos ser cristianos sin ser llenos del Espíritu Santo, sin ser bautizados, porque esto entonces viene a ser como una religión.
necesitamos la llenura del Espíritu Santo, y es tan importante que el Señor Jesús dijo que no se fueran a sus discípulos, a los que anduvieron con Él, que no se fueran del aposento alto, sino que hasta que fueran investidos con el poder de lo alto, con el poder del Espíritu Santo. Entonces, en Hechos 1:5 vemos, pues Juan, dijo el Señor Jesús, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Dentro de pocos días. El bautismo, el ser sumergido, así el bautizo en agua, que es ser sumergidos en agua, el bautismo del Espíritu es ser sumergidos totalmente en el Espíritu Santo. Y todos los discípulos que permanecieron con el Señor recibieron la promesa del Espíritu, y la vemos en Hechos 2:1, la venida del Espíritu Santo, que dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Juntos en un mismo lugar. Ellos permanecían reunidos. Esto es esencial en este tiempo. Tenemos que permanecer unidos, ser parte de una congregación que ame su venida, para que esta esperanza nos lleve a su presencia. Y una vez que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, debemos mantenernos en la plenitud del Espíritu, siendo llenos constantemente. ¿Por qué vienen las depresiones? ¿Por qué vienen los bajones y todo? Porque necesitamos la llenura. Él nos da las fuerzas para continuar, pero necesitamos la llenura. Miren, vamos a escudriñar esto. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban todos? Juntos en un mismo lugar, congregándose juntos. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Esto sigue siendo hasta el día de hoy. Muchos lo dejaron en el Hechos, pero esto aquí fue donde nació la iglesia. Y la iglesia tiene que seguir siendo esto, llena del Espíritu Santo y permanecer en la plenitud del Espíritu. Y luego que dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Cuando somos bautizados viene la evidencia de orar en otras lenguas. Si no lo has recibido, hay que pedirlo, pero hay que desearlo, porque el Espíritu Santo no va a hacer nada si no lo quieres. Pero si tú lo deseas, no ha pasado de moda, ni es para ese tiempo. Hay muchos burladores que se burlan del don del Espíritu Santo, que se burlan de las cosas que no conocen y que se burlan de los que oramos en lenguas. Y como les he comentado en una ocasión, me pidieron que fuera a testificar en un juicio, pero yo tenía que negar esto del Espíritu Santo. Y me mandaron a llamar primero con el abogado para que yo pudiera ir a hablar con el juez. Porque a favor de quien yo iba a hablar era para que no le quitaran al niño de su madre y se lo dieran al padre. Y porque él decía que había sido sanado por el Espíritu Santo, y sí había sido sanado este niño por el Espíritu Santo. Y él decía también de las lenguas. Entonces por eso le querían quitar al hijo a su madre. Y a mí me dijeron esto: pues usted, me dijo el abogado, tiene que testificar, porque fíjese lo que dice el padre. Y se reían, que ustedes oran en lenguas. ¡Oh, hombre, si eso fue allá en la época de los apóstoles! Y le dije yo, no, eso no fue allá en la época de los apóstoles, sigue siendo ahora. Yo oro en lenguas. Y se quedaron, pues, de que yo oro en lenguas por la gracia del Señor Jesucristo.
pero usted no tiene que negar en el juicio. Le dije, yo no voy a negar a Jesucristo en el juicio. Pues entonces usted sabe, le dije, pues sí, yo sé. Pues déjenme decirles que llegó el juicio. ¿Y qué creen? El juez era cristiano. Y otra cosa, no tuve que testificar, porque yo no hubiera negado a Cristo. Y no me avergüenzo de orar en lenguas, me avergüenzo del pecado, pero no de los dones que he recibido, porque los dones son un regalo del Espíritu Santo, son un regalo a la iglesia, para ministrar a la iglesia, para presentarla como una novia a Cristo. Ahí vienen los 18 dones de la iglesia, ¿verdad? Y entre ellos está el don de lenguas. Pero ¿qué decimos aquí? Oremos en lenguas, que fluyan las lenguas. Y hay muchos que han recibido el don de lenguas y no fluyen, les da vergüenza. Avergoncemos. Cristo nos avergonzó de morir por nosotros en esa cruz y extender sus brazos por nosotros. Pero si no hemos recibido el don, desearlo. Bien dice ahí el Señor Jesús, si ustedes siendo malos, siendo padres malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Así es que esto no ha pasado de moda. Y es importante la llenura, después de haber sido bautizados, el estar siendo llenos. Ahorita les voy a explicar cómo. Y una vez mantenernos constantemente llenos en la plenitud del Espíritu. Miren, ¿cómo podemos ser hallados fieles? Permanecer siendo llenos de su Santo Espíritu. Y fíjense, estamos viviendo el final de los últimos tiempos. Es que mi mamá siempre me decía, Rocío, no pierdas el tiempo, porque cuentas vas a dar a Dios. Y desde que tenía 6 años me lo decía. Aprovechemos bien el tiempo. ¿En qué lo gastamos? ¿Qué hacemos? Porque para andar en el mundo sí tenemos tiempo. Ah, pero para venir acá. Oiga, pastora, ya se está pasando del tiempo. Oiga, pastora, ¿por qué no empezamos aquí? Ya, pastora. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Sí vieron que los días son malos? Así que hay días buenos y hay días malos. Y los días son malos. Efesios 5:17 dice, así pues no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor, no la nuestra ya la conoces, pero nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad del Señor. Y no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Y no os embriaguéis con vino, que lleva desenfreno, dice esta versión de la Biblia Serafina Osejo. Y aquí hay muchas más interpretaciones que se pueden dar, ¿verdad? Pero, y no os embriaguéis con vino que lleva el desenfreno, sino dejaos llenar, esta Biblia como lo tradujo, sino dejaos llenar del Espíritu, y está con E mayúscula. Si nos vamos al diccionario Strong, dice sed llenos, es del griego del numeral 4137, dice plero, que significa hacer lleno, llenar hasta arriba, tiempo presente de la voz pasiva en un modo imperativo. Sed llenos, así dice la Biblia. Esto lo dice el diccionario Strong, indicando que la plenitud del Espíritu, la plenitud, el ser lleno no nada más es un evento, es siendo constantes, y eso es lo que ministramos aquí, constantemente la llenura del Espíritu. Si tú sientes temor, pídele al Espíritu Santo que te llene. Si sientes que ya no puedes más, el Espíritu Santo te fortalece. Y hay mucho que podríamos hablar ahorita, pero por causa del tiempo, pues, es posible. Pero entonces, el ser llenos del Espíritu, más bien es un estilo de vida continuo, en ser llenado una y otra vez, continua,
rindiéndonos al señorío del Espíritu Santo, para ser guiados constantemente por Él, para adorar, servir al Señor y dar testimonio de Cristo, porque sin el Espíritu Santo no podemos dar testimonio de Cristo. ¿Qué les dijo el Señor en Hechos 1:8? Pero cuando no se vayan hasta que venga el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué dicen en Hechos 1:8? Léanlo. Y me seréis, pero después de que haya venido el Espíritu Santo, porque Él es el que nos da la fuerza. ¿Qué dice en Hechos 1:8? ¿Alguien lo tiene? Hechos 1:8. Ya casi vamos a llegar a la conclusión, no se preocupe. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está. Pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido El Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. hasta México. Hasta United States. ¿Verdad? Hasta los Estados Unidos. For English. Como ven. Entonces, aquí como dicen, sed llenos. Eso es continuo. Y como dice, ¿qué serán las consecuencias de ser lleno? Lo que continúa diciendo Efesios 5:19. Miren, dice, hablando otra vez, aquí está, hablando entre vosotros con salmos, no malas palabras, no lenguaje zoe, no chistes de doble sentido. Vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios. ¿En dónde? En vuestro corazón al Señor. ¿Se recuerdan ahorita el tema que estamos viendo de alabanza y adoración? Lo estamos viendo porque es importante que adoremos y alabemos al Señor con entendimiento y con el corazón. ¿Se recuerda por qué le alabábamos? Porque fuimos creados para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito por el que fuimos creados. Y a ver, ¿por qué alabamos al Señor? Por las obras portentosas que Él hace, por nuestra salvación. ¿Y por qué lo adoramos? Por quien Él es. Por quien Él es. Porque Él es digno de ser adorado. Y eso es con el corazón. Siendo seres tripartitos, hacerlo con el cuerpo, alma y espíritu. Y aquí dice en Efesios 5:20, dando siempre gracias a Dios. ¿Se acuerdan de los hombres de los últimos tiempos que no darían gracias por nada? Pues por lo que tenemos en este momento, así como estamos, darle gracias a Dios en todo. Dando siempre gracias a Dios por todo. ¿En el nombre de quién? ¿En el nombre de quién? A ver, un poquito de agua. Vamos a despertar. ¿Están todos aquí? Sí. ¿En el nombre de quién? Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién le vamos a dar gracias? En el nombre del Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sometiéndose, aquí qué tremendo, vivir en hermandad, amándonos. Sin el Espíritu Santo no lo vamos a hacer. Sin el Espíritu Santo no. Y aunque aquí es una iglesia bien chiquitita, pues nos tenemos que aún soportar más, porque no hay para dónde te muevas del lugar. No hay. ¿Verdad? Allá cuando son muy grandes, hasta allá se sentó el hermano que me cae así más o menos. Aquí nos topamos desde la entrada hasta la salida. O sea, no hay más. Y esto solamente con la llenura del Espíritu Santo lo podemos hacer. Así que soporten a su pastora un momento más. ¿Verdad que sí? Oren por mí. Y aquí, como dice, sometiéndose unos a otros en el temor de Cristo. Y el Dios de la esperanza. Y el Dios de la esperanza. Esta es nuestra esperanza. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer. Otra vez, como dice, para que abundéis en la esperanza del Espíritu Santo. Nada más que yo no tengo un lápiz a ver para ponerle, pero aquí lo estoy haciendo con el dedo. Para que abundéis en poder
el Espíritu Santo. Y a conclusión ya llegamos. Pero si quieren puedo volver a empezar. Bueno, si quedó alguna duda, digo yo. La conclusión. A lo largo de la Biblia encontramos versículos que muestran el regreso del Señor. No nada más es 1, 2, 3, es a lo largo de la Biblia. Encontramos que se muestra el regreso inminente del Señor Jesucristo por su iglesia. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, que creemos en sus promesas, podemos declarar con toda confianza. Tú lo puedes declarar. Yo estoy esperando ese grandioso día de verle cara a cara. En eso te has puesto a pensar que lo vamos a ver un día cara a cara, por toda la eternidad, y que vamos al cielo, donde las calles son de oro, mar de cristal. No habrá más enfermedad allá, ni llanto, ni dolor. No hay jericas, ni hospitales, ni cáncer, ni enfermedades. Pero lo más maravilloso, y ya no nos tendremos que congregar, porque ya estaremos en el templo que es el Señor, ¿verdad? Ya estaremos ahí con el Señor. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Así es que, ¿cuánto tenemos que pensar en las cosas de arriba? Estas son pasajeras, aunque no es malo pensar en las de aquí ni vivir aquí. Sí, tú prepárate haciendo lo que tienes que hacer aquí, pero con la vista ya en el Señor. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Y aquí, como dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia. El Señor, el juez justo, ¿te lo imaginas este día? El Señor, juez justo, me entregará en aquel día, y no solamente a mí, y no solo, yo los quiero ver que también a ustedes, a los que aman su venida. ¿Cuántos hay aquí que amamos su venida? Yo como mi fuerte aplauso. Me veremos cara a cara. Es así como cantan, se me fue la canción, pero dice, no puedo imaginarme aquel día y que yo le veré cara a cara. Y saben que ya no tendremos más memoria de las cosas malas de este tiempo. No, porque si no, no tendríamos el gozo. Y entonces, los que nos fuimos, los fieles, vamos a regresar. ¿Y saben cómo? Con el Señor Jesús. A la batalla del Armagedón, aquí va a ser donde las naciones estarán esperando que el Señor venga para derrotarlo, imagínense. Pero Él, con el aliento de su boca, matará al inicuo. Y reinaremos con Cristo por 1000 años sobre la tierra. Y ya después, la eternidad, el juicio, el tribunal y la eternidad. ¿Qué les parece? Es glorioso esto, pero por eso es importante escudriñar las Escrituras y amar su venida. Y amando su venida nos purificamos casi a nosotros mismos. Pues vamos a darle gracias a Dios. Gracias al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a empezar aquí a orar, pidiéndole al Señor con todo nuestro corazón. Si se recuerdan, ahorita vamos a escudriñar, vamos a ver nuestro interior. No es para juzgar al hermano, ni al que está acá, ni al que está acá, sino aquí. Y que el Espíritu Santo nos redarguya. Y si hay algún pecado, hoy es el tiempo para, como decía ahí, arrepentirnos y ponernos a cuentas. Si hay incredulidad, si hay pues cualquier pecado, que el Espíritu Santo te diga. Padre bueno, Padre maravilloso, es un deleite poder estar en tu presencia. Y hoy, Señor,
Nos exponemos delante de ti, tú que miras hasta lo más profundo de nuestro ser. Tus ojos como llama de fuego penetrarán todo nuestro interior y ves las motivaciones, ves lo que tenemos en nuestro corazón. Te suplicamos, Señor, que por el poder de tu Espíritu Santo nos redargullas, Señor. No queremos que haya nada que nos aparte de ti. Perdónanos por tu sangre preciosa, que si confesamos nuestros pecados sabemos que tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Así en este momento contigo, Señor, te pedimos nos perdones y queremos empezar de nuevo, Señor. Empezar contigo, Espíritu Santo. Ven y llénanos, enséñanos a amarte, enséñanos a obedecerte, enséñanos a, Señor, a ser testigos fieles de Jesucristo. Haznos fieles, Señor. Haznos fieles hasta la muerte y tú nos darás la corona de la vida y nos gozaremos en aquel gran día delante de ti. Por eso en esta tarde pídele con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Es anhelarlo. Para ser llenos del Espíritu Santo necesitamos anhelarlo. Anhelamos tu presencia en este momento, ser llenos de la plenitud de tu Espíritu y nunca, nunca, nunca más apartarnos de ti. Jamás, Señor, jamás. Enséñanos a vivir en tu voluntad, recibiendo tus gloriosas promesas y aguardando Señor, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Sigue con tus manos levantadas un momento y pídele ser lleno del Espíritu Santo. Y aun si no hablas en lenguas, el que haya ese don en ti, que es la evidencia de ser llenos del Espíritu Santo. Abre tu boca y que la llene. Ven Espíritu Santo y llénanos, 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 Señor, llénanos de tu Espíritu. Sin ti no hay esperanza, Cristo. Sin ti no hay esperanza. Tú eres la esperanza de gloria de tu iglesia. Sigue recibiendo del Espíritu Santo un momento más. En el nombre de Jesús, como nunca antes. Y que esta llenura del Espíritu Santo toque todo tu ser, sanando heridas de tu corazón, perdonando como Él nos ha perdonado, sanando enfermedades del cuerpo y enfermedades también del alma. Señor, te lo suplicamos, toca nuestro alma, cuerpo y espíritu. En el nombre de Jesús, y el mismo Dios de paz os llene en todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo. Aquí está la presencia de Dios. No pierdas este momento y recibe. Tú también que nos estás viendo en casa, recibe de esta comunión preciosa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada uno de nuestros corazones, por lo que ya hiciste y por lo que harás. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén, amén, amén. Y bueno, antes de despedirnos, si hay alguna persona que se alejó del Señor, que nos está mirando y que se alejó de los caminos del Señor, o que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, porque estas son
el mandamiento que nos mandó el Señor, la gran comisión, si nunca le has abierto tu corazón a Jesús, es el día, es el tiempo de abrirle tu corazón y decirle: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Mesías. Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Por eso hoy me inclino a ti, Señor, y te suplico que me perdones todos mis pecados por tu sangre. Gracias, Señor Jesús, por la fe que tengo en ti. Tú perdonas mis pecados. Y yo sé que no quedaste en esa cruz, sino que resucitaste, y al resucitar me justificaste. Muchas gracias, Señor Jesús. Por eso hoy te pido, Señor Jesucristo, que vengas y tomes el trono de mi corazón. Y yo te recibo hoy como mi Salvador y mi Señor. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Gracias por enviar a tu Espíritu Santo a morar a mi corazón para poder hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias por las personas que hayan acabado de hacer esta oración. Y gracias, Señor, porque tú has escrito sus nombres en el libro de la vida y ya no tendrán más temor de la condenación, mas han pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Si tú eres esa persona que hiciste esta oración, ahí en Face también está nuestro teléfono, y también nos puedes escribir y nos dará mucho gusto seguirte orientando. Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes y que tengan una bendecida tarde. Amén.